Positivamente saludable, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva Compañía de Seguros S.A., en la búsqueda de nuevas formas de promoción y prevención en factores psicosociales, trae para sus empresas afiliadas el modelo Positivamente Saludable, el cual fortalecerá la gestión empresarial relacionada con la salud psicosocial y la salud mental, de tal manera que logre un impacto en el mejoramiento de los factores y competencias colectivas de empresas y trabajadores en su entorno, en el rendimiento laboral y en general en la sostenibilidad económica y social, cumpliendo y superando los requerimientos legales. Este modelo es exclusivo de Positiva y pueden acceder todas las empresas y trabajadores afiliados, combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales. Acompáñanos en este recorrido. Para iniciar, el modelo Positivamente Saludable orienta acciones desde el proceso de identificación del nivel de desarrollo psicosocial de la empresa según los resultados de la batería de evaluación del riesgo psicosocial propuesto por el Ministerio del Trabajo y otras fuentes como encuestas de clima, datos epidemiológicos y otros. Una vez identificados los riesgos, el modelo propone una ruta de actuación basada en las necesidades de las empresas, cumpliendo con la normatividad actual desde la implementación de los protocolos de intervención hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano, este último con el fortalecimiento de diferentes competencias bajo 4 ejes estratégicos: desarrollo personal, vida y salud, vida y familia y psicoeducación. De esta manera se potencializarán ambientes y entornos sanos, seguros y mentalmente saludables. Positivamente Saludable, dentro de sus estrategias, cuenta con el programa Máster que contiene 13 competencias que potencializan el desarrollo del ser y mejoran el factor humano de las organizaciones. Además, se articula con las estrategias técnicas propuestas en las acciones de intervención, dando respuesta a los retos y exigencias psicosociales y en salud mental que hoy tienen las empresas hacia una transformación productiva, sostenible y emocionalmente saludable. Con el programa Máster aprenderás a fortalecer en el eje de desarrollo personal la autoconciencia emocional, la autorregulación, el pensamiento positivo, la gestión del cambio y la gestión del tiempo. En el eje vida y salud desarrollarás tus hábitos de autocuidado con Cuídate, come bien, muévete y duerme bien. En el eje vida y familia aprenderás a conciliar trabajo a distancia y familia. Y por último, en el eje de psicoeducación aprenderás a gestionar el estrés, cuidar tu salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Te invitamos a compartir con nosotros esta gran experiencia y construir juntos el presente y el futuro que necesitamos. Bienvenidos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Taller Control de Ruido, Sistemas de Control a aplicar al factor de riesgo. Para iniciar nuestro evento web, vamos a darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional. Ingeniero Cruz, pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y bienvenidos a todos a esta comunidad de prevención de riesgos físicos, donde el día de hoy efectivamente daremos continuidad o seguiremos en nuestros temas de abordamiento del peligro por exposición a ruido, donde si ustedes se acuerdan de nuestra participación del mes pasado o de nuestro encuentro pasado, hablamos toda esa teoría del ruido y hoy vamos a ver las acciones prácticas que pueden tomar nuestras empresas para mitigar o controlar esta acción. Es importante entender que estamos dentro de un proceso de información en el cual nos va a ayudar sustancialmente a la gestión para la administración de peligros dentro de nuestras empresas. Por lo cual, estamos el día de hoy en nuestra acción número 3. ¿Listo? Ahora, dentro de este momento o dentro de nuestra charla, vamos a dividir
nuestra actividad o nuestra charla en 3 actividades. El primer momento vamos a hablar de las características y los tipos de medición que vamos a tener. Es decir, vamos a partir desde esa teoría que teníamos del ruido para identificar cuáles son los procesos de evaluación que hacemos con el objeto de saber los resultados que nos van a arrojar y cómo los podemos interpretar para así tener un real diagnóstico del nivel de exposición y por ende tener algo muy importante que es la decisión y el nivel de intervención que debemos tener para el nivel de exposición que tengamos. Disculpen la redundancia. En el segundo momento, pues obviamente ya teniendo esa identificación, vamos a mirar las alternativas del control. Pero recuerde que en la clase pasada, o en la charla pasada, perdón, hablábamos nosotros de nuestras alternativas de control que podemos tener. Y en la tercera fase, miraremos en cada una de las alternativas cómo podrían ser ejemplos de implementación. Yo de una vez hago la invitación a que cuando lleguemos en este momento, dentro de nuestro link de preguntas, podamos ir colocando y voy a seleccionar algunas para que al final del conversatorio podamos nosotros aclarar ciertos temas o darles orientaciones puntuales en casos reales para una mejor gestión de parte de ustedes. Teniendo claro nuestra actividad, pues nuestro objeto o nuestro objetivo general pues es identificar las diferentes evaluaciones a ruido, su interpretación, cómo se realizaría y a su vez cómo identificar el nivel de control que requiero y las principales medidas que podemos tomar. Como objetivos entonces tendremos inicialmente identificar las características de las diferentes mediciones como son las sonometrías y dosimetrías, conocer las diferentes alternativas de control y identificar cómo se implementan los controles y qué tipos de controles podemos hacer por exposición a ruido. Teniendo esto, los quiero invitar a hacer un pequeño sondeo para ver cómo estamos de criterios con base en nuestro encuentro pasado y el conocimiento que ustedes prevén. Entonces, Wilmer, agradezco que usted nos colabore con nuestro sondeo inicial, el cual repetiremos al final para mirar cuál fue la apropiación del conocimiento. Claro que sí, ingeniero, con todo gusto. Vamos entonces a pasar a nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Como lo dijo el ingeniero Cruz, nosotros realizamos un sondeo al inicio y al final de la acción educativa son las mismas preguntas. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es una dosimetría de ruido? A. Medición de la intensidad de ruido al trabajador. B. Medición de la potencia de la fuente de un sonido. C. Medición de la intensidad de ruido de fuente o área. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A. Medición de la intensidad de ruido al trabajador, un 31% de respuesta. B. Medición de la potencia de la fuente de un sonido, un 17%. C. Medición de la intensidad de ruido de fuente o área, un 51% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuáles de estos ejemplos no es un tipo de protector auditivo? A. Copa. B. Coclear. C. Inserción tipo espuma. Igualmente les daremos 15 segundos para que respondan nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A. Copa, un 17% de respuesta. B. Coclear, un 61%. C. Inserción tipo espuma, un 22% de respuesta. Pasamos a la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La tercera pregunta nos dice, de los siguientes materiales, ¿cuál es un aislante acústico? A. Madera aglomerada. B. Tela para cortinas. C. Espuma de poliuretano.
Vamos a darle igualmente 15 segundos para que respondan nuestra tercera y última pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, madera aglomerada, un 21% de respuesta, B, tela para cortinas, un 7%, C, espuma de poliuretano, un 73% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Cruz. Muchas gracias, Wilmer. Muy gentil usted. Con gusto, ingeniero. Ok. Entonces, para continuar con nuestra actividad, pues primero volvamos a la definición que es un peligro físico, porque es importante entender que el ruido está catalogado entre los peligros físicos. Entonces, el ruido es una forma de energía, los peligros físicos, perdón, es una forma de energía generada por fuentes concretas que pueden afectar al trabajador sometido a ella. Y esas energías pueden ser mecánicas, térmicas y electromagnéticas, provocando efectos muy distintos entre sí. El ruido pertenece a esas energías mecánicas. Y esto se debe a que nosotros medimos lo que llamamos la intensidad sonora. Y la intensidad sonora no es más que la presión ejercida por las ondas sonoras del ambiente dentro del oído de nuestro trabajador. Entonces, mire que yo hablo de una presión, una fuerza. Recordemos que la presión, desde el punto de vista de la física, es la fuerza aplicada sobre un área. De tal manera, entonces tenemos que el sonido sea definido como la vibración capaz de producir una sensación auditiva. Esta vibración es generada por una fuente de energía y requiere un medio de propagación. Entonces, de esto también tenemos que hablar. Y miren que puede ser un elemento fundamental a la hora del control. ¿Cuál es el medio de propagación o qué debe atravesar nuestra onda sonora desde la fuente para llegar al trabajador? Y a su vez, este medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Recuerden que les decía que lo que se mide es la intensidad sonora, porque realmente cuando nosotros hablamos de ruido, ruido simplemente es una definición de una mezcla desorganizada y compleja de sonidos que producen efectos adversos fisiológicos o psicológicos que interfieren en las actividades humanas de comunicación, trabajo, descanso. Pero realmente cuando uno habla de ruido, si uno quisiera colocarlo en términos más sencillos, uno puede decir que el ruido es un sonido molesto. Se le atribuye el término ruido de pronto porque viene del sonido que produce la maquinaria. Entonces, todo lo que son los motores, los piñones, correas de transmisión, impactos, pues esos sonidos no son agradables. Esto no quiere decir que el sonido desagradable me enferma, pero el sonido agradable no. Lo que realmente, o el componente real que se mide, se identifica, es la intensidad, o sea, es la fuerza. Por más que sea un sonido agradable, por más que sea un sonido que nos guste, uno podría decir que independientemente de su volumen, su intensidad es la que me enferma. Por eso el utilizar protectores auditivos, el utilizar dispositivos de inserción como audífonos, hace que la onda sonora pegue directamente en mi oído, y el utilizarlo frecuentemente puede acelerar el proceso de desgaste normal del oído de mi trabajador. Entonces es importante tener claro el concepto que, ojo, que el ruido se llama así por el tema de que es un sonido desagradable, pero realmente, o digamos que el contaminante que más nos afecta es la intensidad sonora a la cual estamos expuestos. ¿Qué es una medición de ruido? Entonces, ok, digamos que dentro de nuestra matriz de identificación de peligros, cuando hacemos la IPBR, nosotros utilizamos un proceso cuantitativo y hay guías como la aplicada en la GTC 45 en su anexo C, donde me dan algunas características de acuerdo a la distancia en la cual dos interlocutores pudiese tener una comprensión. Entonces dice, mire, si ustedes hablan a 2 metros y no hay tanto ruido, no hay problema. Y así sucesivamente hasta el punto en que se pueda afectar. En el caso de una medición ya es cuando se requiere. Entonces, primer tip importante aquí.
Normalmente cuando esa primera valoración de peligros, que es de tipo cualitativo, yo la considero medio o alto, lo mejor es pasar a medir, porque la higiene es un proceso técnico para identificación del nivel de riesgo. Entonces, ya teniendo esa sospecha de que existe una alteración de ese sonido intenso a mi trabajador, debo cuantificarlo de forma real y hacemos un proceso de medición. Y este proceso es un proceso en el cual, empleando un equipo de medición, se cuantifica la intensidad en el ambiente o el trabajador. Entonces, aquí encontramos dos variables bien importantes. Puedo medir nuestro ambiente de trabajo y puedo medir a mi trabajador. Ahorita les explicaré las diferencias en las cuales podemos tener, digamos, por qué una medición o por qué la otra. Ambas son válidas, pero es importante tener las características de medición de la una a la otra para que los resultados que obtengamos sean los adecuados. Entonces, nuestro trabajador, nuestro entorno laboral, para identificar esa afectación que se puede tener, ¿cierto? Debemos identificar, aparte de la fuente, esas características que son primordiales a la hora de definir qué tipo de medición son, ¿cierto? Y cómo ese sonido que se está produciendo intenso tiene relación y afectación a mi trabajo. Entonces, primero el tiempo de exposición. Mi oficina queda por los lados de Modelia, acá en Bogotá, cerca del aeropuerto, estoy a 10 minutos del aeropuerto, y frecuentemente, como es el caso ahorita, por eso lo pongo, pasan aviones. No sé si lo alcanzan a escuchar, pero ¿cuántos minutos se gasta un avión pasando? Un minuto. ¿Cada cuánto? 4 veces en la hora. ¿Será que ese tiempo y ese nivel me afecta? La relación es directamente proporcional, es decir, a mayor tiempo de exposición, la probabilidad de que mi trabajador desarrolle una enfermedad laboral por exposición a ruido va a ser mucho más alta. También tenemos el tipo de ruido, que era algo de lo que vimos la sesión pasada. No es lo mismo tener un ruido de impacto, un ruido intermitente, un ruido continuo. De pronto, para medir un ruido continuo, posiblemente podamos utilizar una medición de área, como es una sonometría, pero para un ruido intermitente es preferible una dosimetría de mi trabajador. La distancia donde trabaja mi trabajador con la fuente sonora. No es lo mismo que el trabajador, vamos a hablar de, digamos, de un rotomartillo, como en la imagen, tenga un martillo neumático y la fuente esté ahí, a que de pronto tengamos un generador estático, un compresor 8 o 10 metros lejos de mi trabajador, y entonces por distancia el sonido pierde intensidad. Hay otras variables personales que deben complementar esta evaluación y deben ser vistos también por el área de medicina laboral, como son la sensibilidad individual. Hay personas que pueden tener sensibilidad auditiva, o sea, tienen un oído que es más sensible a los sonidos, o a su vez patologías, inclusive medicamentos anteriores o que puedan generar el sonido. Miren, un ejemplo muy claro es el tema de los medicamentos ototóxicos que ayudan a controlar la tensión arterial. Todos los medicamentos normalmente que son para el control de la tensión arterial, como el enalapril, el captopril, todos los PRI, tienen efectos auditivos. El tolueno, que es un disolvente, es una sustancia química, también puede afectar el nervio auditivo. Entonces miren que son otros factores que, sumados con la intensidad sonora, pueden desencadenar en un largo plazo, obviamente, un efecto en mi trabajo. Dicho esto, entonces, el primer proceso de evaluación que podemos tener se llama una sonometría. Y una sonometría es un proceso en el cual, empleando un sonómetro, valga la redundancia, como el de la figura, se evalúa la intensidad de una fuente, área o un puesto de trabajo físico. Es un decir, si mi puesto de trabajo donde estoy ubicado aquí tuviera una fuente acá, yo puedo medir, digamos que este fuera un sonómetro, colocándolo a la altura de mi oído, cuánta intensidad sonora puede llegar ahí y si me puede afectar o no. Normalmente estas mediciones se utilizan como un primer tamiz, donde tenemos de pronto un riesgo medio y quiero saber si realmente el puesto de trabajo puede afectar a mi trabajador. Entonces, mido el puesto de trabajo en el momento de la exposición o del tiempo en el que, o en la actividad más bien,
en el cual yo identifico que posiblemente es el escenario de más alto ruido en el puesto de trabajo. Y con base en eso puedo indicar si ese nivel es muy alto, una afectación, o si no alcanza el nivel de orientación, un nivel más bajo. También sirve para evaluar una fuente como un compresor, un motor, una máquina, para mirar el control necesario si el nivel de emisión es muy fuerte y después hacer un comparativo, porque una vez, con base en la primera evaluación y una intervención que haga, puedo hacer una segunda evaluación y analizar qué pasó si hubo una real mitigación de la emisión de ruido que puede generar esa fuente al ambiente. Hay algunas actividades puntuales que también se pueden evaluar, como por ejemplo el uso de una pulidora, que es intermitente. Entonces la coloco la medición a la altura del oído y cuando mi trabajadora hace esa actividad, puedo identificar el proceso de exposición. Es importante entender que una sonometría es una medición puntual. El tiempo de toma varía de 1 a 5 minutos. Aquí hay unos paradigmas bien interesantes con las tecnologías que se han venido dando. Entonces, hace poquito me preguntaba alguien, y muy válido, me decía el ingeniero, ¿dónde en la legislación colombiana está el parámetro técnico del equipo a emplear? Entonces, dentro de la legislación colombiana no está, pero cuando yo voy a la norma con la cual hago la medición, bien sea una NTP española, una norma ISO, una norma ANSI, cualquiera de que se emplee me dice el tipo de equipo que debo utilizar. ¿Y esto por qué? Porque hay apps que ustedes muchas veces descargan en sus teléfonos, donde es válido como un primer indicativo, pero tienen problemas de identificación porque eso depende de la calidad del micrófono del equipo. Y normalmente tiene un rango de medición. Entonces, los micrófonos están calibrados para conversaciones. Y las conversaciones están en un rango más o menos entre los 60 a los 80-85 decibeles. Si las máquinas se comportan, o el área o lo que estoy evaluando en ese rango, con un buen teléfono como un iPhone, posiblemente podamos tener una medición cercana a lo real. Pero si son sonidos muy intensos, muy seguramente la desviación con un instrumento específico para la toma va a ser errónea. Entonces, hacer un tamiz con un celular no es adecuado. Dentro de los sonómetros hay unas clases y es importante que ustedes, y lo digo porque muy seguramente mis interlocutores al otro lado de la pantalla son los responsables de gestión y seguridad en el trabajo de las empresas. Y recuerden que bajo la resolución 312, en sus apartados dicen que ustedes son los garantes de verificar los documentos técnicos que soportan una medición ambiental. Entonces, los sonómetros que se deben emplear para medir ruido deben ser tipo 1, tipo 2 y deben tener un análisis de bandas. Si ustedes recuerdan un poco nuestra sesión anterior, hablábamos que el sonido no es una sola frecuencia, sino se comporta de la suma de varias frecuencias. Y entonces los sonómetros tipo 1 y tipo 2 pueden, llamémoslo así, filtrar en esos carriles, que son las frecuencias, cuánto es la intensidad que aporta cada una de esas ondas sonoras para mirar el nivel de presión sonora total, y esto nos va a ayudar posteriormente a análisis más técnicos en cuanto a la selección de elementos de protección personal o en cuanto a materiales insonorizantes. Se hace normalmente por las sonometrías. Entonces miren que cuando yo evalúo fuente, ese aporte de hacer el análisis de bandas de octava es importante para la selección y también para los elementos de protección. Entonces ahí ya les adelanté un tip. La mejor manera de seleccionar qué elemento de protección requiere un trabajador, ¿cuál sería? Es hacer una sonometría en la actividad que yo considere de mayor nivel de ruido. Porque si yo le coloco el protector auditivo para ese nivel alto, todos los niveles que él perciba más bajos van a estar protegidos. Entonces miren que una sonometría para ese caso funciona. Recuerden que preguntas por el chat de preguntas o el link de preguntas y vamos a resolver al final de la sesión. Con las dosimetrías es diferente. Entonces, ya no estamos hablando de la medición al área fuente, sino estamos hablando de cuánto acumula mi trabajador en el día. Entonces resulta que un trabajador en el 99% de los casos nunca está sentado todas sus 8 horas
justo al lado de la fuente. Y si la fuente es de tipo variable o de tipo no continua o de impacto, pues el sonido no va a ser constante. Entonces yo no puedo decir que el sonido percibido por un trabajador dentro de las 8 horas de trabajo es igual al de una sonometría. Entonces, por ejemplo, si la fuente estuviera acá y yo voy a ir al baño en este momento, me paro, voy al baño, voy a donde un compañero, la fuente sigue acá, la intensidad sigue aquí, pero las intensidades que yo me voy desplazando van a ser diferentes. Entonces, los procesos de evaluación por dosimetría es para cuantificar el nivel acumulado de ruido que puede percibir un trabajador en sus 8 horas de trabajo. Tip importante, mínimo se debe sondear el 70% de la jornada, dice las GATIS. Entonces, si ustedes tienen que ser garantes de que la persona que haga las evaluaciones dentro de sus empresas cumpla con un estándar adecuado, pues hay que verificar que ese tiempo de medición esté dentro del 70%. ¿Qué hace un equipo de estos? Como ustedes lo miran en la imagen, se pone muy cerca al oído, muy cerca aquí al oído, donde el micrófono está realmente pegado, se coloca casi sobre el hombro y el equipo graba minuto a minuto en la intensidad. Y como lo porta todo el día el trabajador, pues todo el día está andando con el equipo. De tal manera que cuando me saque el promedio ponderado del tiempo de medición, voy a tener un real tendencia de exposición del trabajador. Obviamente, entre la muestra sea más grande, es decir, se acerque a las 8 horas de trabajo, pues ese promedio va a ser aún más acercado. Como les digo, mínimo el 70%. ¿Para qué sirve? Para los programas de vigilancia. Entonces, pues vamos al cuento. Si yo, dentro de esa matriz de identificación de peligros, encuentro que el ruido es muy alto, yo les aconsejo que la medición que deben tomar es dosimetría al personal más sonometría para control. Y esas dosimetrías de personal deben ir directamente analizadas por el área de seguridad del trabajo con el apoyo del médico laboral, porque son base clave de los programas de vigilancia epidemiológica. A su vez, cuando se van a calificar enfermedades laborales, normalmente las EPS y las juntas calificadoras y las ARLs solicitan estudios de puesto de trabajo donde al trabajador el estudio más idóneo son las dosimetrías de ruido, porque es donde el trabajador a lo largo de su jornada laboral se indica cuánto es el ruido percibido. Entonces son los dos tipos de mediciones que tenemos. Recuerden que esa es una pregunta de nuestro sondeo. ¿Cómo se clasifica? Entonces, en Colombia tenemos una normativa que es la resolución 1792 del 90, que está vigente, y dice que el límite permisible aplicado para Colombia para 8 horas de trabajo al día son 85 decibeles. Entonces, ese es el máximo. El ruido se comporta de forma logarítmica y nuestra tasa de intercambio bajo la misma resolución es de 5 decibeles. Y entonces uno puede decir que realmente podemos clasificar el ruido bajo para exposición cuando el nivel sonoro está por debajo de 80 decibeles, donde teóricamente no debería o no se requerirían medidas de control en fuente y medio, sino podría tomar medidas administrativas como la capacitación del personal, como de pronto tamices de sensibilidad auditiva o de percepción auditiva, como son las audiometrías, en unos periodos determinados por el médico laboral, no necesariamente algún tipo de protección auditiva, porque es bajo. La GATIS, o por lo menos las GATIS, perdón, indican una alta relación o empieza la relación de probabilidad de enfermedad después de los 80 decibeles, o sea, es un proceso para decir, tampoco necesitamos un proceso de vigilancia epidemiológica cuando yo hago una medición y está por debajo de 80 decibeles, la señalización en las áreas puede ser algo adecuado. Ya cuando hablamos entre los 80 y 85, es un rango medio. Entonces digo, mire, no pasamos los 85, que es el límite permisible, pero pueden haber personas susceptibles que sin llegar a ese máximo me pueden generar enfermedad. Entonces, ya debemos implementar medidas de control, de prevención, sobre todo en fuente y medio, y de control en el trabajador. Entonces, ya recomendar una vigilancia médica un poco más profunda, un elemento de protección, una charla, y mirar si podemos hacer algún tipo de mitigación en fuente o en medio para tratar de bajar ese
nivel por debajo de 80 decibeles. Ya cuando pasamos de los 85 decibeles decimos, no, ya estamos por encima del límite permisible, ya no hablamos de medidas de prevención, sino de control. Entonces sí se hace necesaria la intervención en fuente o en medio y una vigilancia en el trabajador. El doble de la intensidad por la propiedad logarítmica del ruido se sobrepasa los 90 decibeles. Entonces, al ya tener no una, sino dos veces, ya se considera un ruido muy alto. Y entonces ya las medidas de intervención deben ser más severas, donde debemos dejar un poco al lado la vigilancia del trabajador y tratar de atacar siempre la fuente o el medio para generar un real control de la medición. Entonces, ya teniendo como esa premisa de cómo califico el riesgo que tengo, debo mirar cuáles son las medidas de control que puedo operar. Y aquí hay algo muy importante que es la teoría de la jerarquía del control. Es cómo realmente debemos atacar nosotros un peligro existente en nuestra empresa. Entonces, uno habla de las barreras duras y las barreras blandas. Hay 5 niveles de jerarquía del control. Las 3 primeras son las barreras duras. Entonces, dentro de la jerarquía del control tenemos la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. Para los riesgos físicos normalmente aplican mucho los controles de ingeniería. ¿Por qué se llaman barreras duras? Porque no atacan al trabajador, o sea, no intervienen en el trabajador, sino intervienen en la fuente o el medio, donde puedo generar una real afectación al riesgo presente y no dependo del individuo, porque al depender del individuo depende del comportamiento que él asuma de frente al riesgo. Por lo cual, tratar de tener tecnologías como ejemplo, cambiar de una generación, digamos, de movimiento por motores de combustión por uno eléctrico cambia sustancialmente. Miren cómo pudiese bajar el ruido de la ciudad. Imaginémonos si todos los carros fueran eléctricos. No hay sonido, ¿sí? Porque la combustión, los motores de combustión ese podría ser un proceso de sustitución, ¿cierto? Y los controles de ingeniería, que serían todo el tema de apantallamiento del sonido, entonces todo lo que son las barreras auditivas, inclusive colocarle el silenciador a un motor. Cuando yo hago procesos de silenciador, de eso también. Se cree que las barreras duras tienen porcentajes de intervención en el riesgo por encima del 50%, o sea, son bastante efectivas, de tal manera que llegamos a mitigar el riesgo presente de una manera adecuada. Por otro lado, tenemos las barreras blandas. Y las barreras blandas ya dependen de nuestro individuo. Donde tenemos una parte importante que son los controles administrativos y por último el empleo de elementos de protección personal. Dentro de los controles administrativos está la vigilancia médica, que es muy válida. O sea, un sistema de vigilancia epidemiológico es de las herramientas más importantes que uno puede tener para controlar una población. También la formación, tanto en el autocuidado del trabajador como en la parte procedimental. Muy seguramente uno puede encontrar que al hacer las tareas de una forma adecuada, las formas de exposición o las tendencias de exposición tienden a descender. La señalización, ¿cierto? Los estándares en operación son muy adecuados. Se me olvidó algo supremamente importante, y disculpen el olvido, y es que en los controles de ingeniería algo importantísimo dentro del ruido es el mantenimiento. El mantenimiento obviamente podrá tener un proceso en el cual las máquinas generan menos emisión. Un carro sin mantenimiento suena más duro. También el mantenimiento no solo en la parte mecánica, sino en la parte estructural. Hay herramientas que vibran y al vibrar la estructura tiende a desajustarse. Entonces cuando uno la ajusta con amortiguadores, apretando, pues hace que esos sonidos desaparezcan. Ahora sí, volviendo a nuestras barreras blandas. Nuestra última barrera es una adecuada selección de elementos de protección personal. Cabe indicar que dentro de los riesgos físicos podemos hacer un cálculo matemático o tener un rango no solo desde la característica del elemento, sino partiendo del nivel de riesgo con el cual podemos identificar cuál es el más efectivo. Obviamente esto es teórico y depende mucho del trabajador, pero hay métodos que me dicen, mire, si tiene un ruido de esta manera, lo más aconsejable es que de acuerdo a esas características, el mejor protector pueda ser este. Entonces, ya viendo esta teoría, miremos ejemplos.
Algo importante, antes de pasar a los ejemplos, es mirar qué debemos hacer y no lo que podemos hacer. Estas charlas, para mí, los invita a ustedes a que como gestores de los riesgos o la prevención y seguridad del trabajo en las empresas, ustedes traten desde la situación deseada. Es decir, apliquemos barreras duras, por el amor de Dios, y que las barreras blandas sean complementos. Porque normalmente, como para hacer una barrera dura hay que hacer inversión, hay que hablar con mantenimiento, hay que hablar con el dueño, hay que hablar con producción, nos vamos por lo que podemos hacer desde el área de seguridad en el trabajo. Charlas, exámenes paraclínicos, elementos de protección, y nos olvidamos de que lo más efectivo son las barreras duras. Entonces, por eso, en este taller o en esta charla, lo más importante para mí es dejarles este mensaje de hacer una buena gestión en la implementación de controles. Entonces, uno de los, digamos, ejemplos que podemos tener para hablar de la eliminación o la sustitución, pues es el cambio de tecnología, como les indicaba, o el cambio de proceso. Entonces, efectivamente, el mundo en esos últimos 30 años está pasando de una tecnología mecánica a una tecnología eléctrica. Y eso ha ayudado a que a nivel industrial las cargas de emisión de ruido hayan bajado, porque efectivamente la generación de energía eléctrica o transmitida desde centrales eléctricas va a hacer que esas máquinas, motores y demás puedan descender. También los cambios en el proceso, sustituyendo máquinas de mayor tecnología que emitan menor ruido por la renovación de equipos. Obviamente, como les decía, esta en primera instancia involucra a otros estamentos de la empresa, como pueden ser las gerencias, finanzas, operaciones, y esos cambios no son fáciles de hacer, pero es lo más ideal que debe hacer una empresa. Por otro lado, tenemos los controles de ingeniería, donde son los más efectivos y los que normalmente dentro de las barreras duras que podamos tener en las empresas son los más importantes de aplicar. El primero, como les decía, es el mantenimiento. Recuerden que hay 3 tipos de mantenimiento. Tenemos mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos. Los mantenimientos preventivos normalmente son aquellas rutinas de mantenimiento que tenemos nosotros diarias o rutinarias en las cuales lubricamos, cambiamos algún tipo de accesorio que veamos deteriorado, ajustamos, calibramos. Eso es el primer proceso de mantenimiento preventivo y esa es muy buena herramienta para mitigar el ruido. Un segundo mantenimiento es el predictivo. Entonces me dice, oiga, ¿qué es mantenimiento predictivo? Entonces yo siempre hago esta pregunta y es, ¿ustedes allá cada cuánto cambian la correa de repartición de su carro? Ah, cada tantos kilómetros. Y muchas veces cuando no van donde el mecánico le dice hay que cambiar la correa de repartición y la cambian, dicen, oiga, pero esa correa estaba enterita, aguantaba más, pero no la cambia porque ya cumplió el kilometraje. Entonces miren que eso es un mantenimiento predictivo, donde ustedes a la cantidad de kilometraje predicen que puede haber un fallo y prefieren cambiar la pieza antes de que se dañe y tengamos un daño en la máquina mayor. Esto hace que las máquinas obviamente mantengan una mejor emisión. Y por último, pues está el mantenimiento correctivo, que obviamente ya es cuando una máquina presenta un fallo y hay que intervenir. Dentro del ruido tenemos la insonorización y la insonorización se hace normalmente por por el uso de materiales que amortiguan la onda sonora, como la espuma de poliuretano, que esa es una de las actividades. Entonces, voy a utilizar aquí algo. Hagan de cuenta que esto es un material insonorizante. Materiales insonorizantes pueden haber de 2 tipos. Unos encapsulantes como el concreto y otros que retienen la onda sonora, que son los más efectivos. ¿Qué pasa con los materiales encapsulantes? Si la onda sonora viene de aquí para allá y se estrella contra el concreto, ¿qué va a pasar? No va a traspasar o va a pasar muy poco, pero la onda sonora rebota y se queda acá. Entonces, la concentración donde tengo esta barrera va a ser muchísimo más alta porque va a ser la emisión más las ondas sonoras que están presentes hasta que se les acabe la energía. Entonces, eso sirve de pronto cuando tengo de pronto estructuras como una planta de respaldo de un centro comercial, de una empresa, donde efectivamente
no lo prendo todo el tiempo, está dentro de la estructura y si no lo encapsulo, podemos tener áreas adicionales donde puedo tener afectación. Lo otro que tenemos son apantallamientos por materiales que retardan la onda sonora, como la espuma de poliuretano, el corcho, todo ese tipo de materiales. Uno siempre, no sé por qué tiene la idea de las cajas de huevo, pero sí, el principio funciona. Y es que cuando la onda sonora lo mismo viene de acá y entra, esas estructuras al no ser uniformes, sino tener como entramados, como un laberinto, llamémoslo así, dentro de su estructura, hace que la banda sonora empiece a cambiar de dirección y al golpear con cada una de esas pequeñas fibras o estructuras que tenemos adentro, cápsulas, empiezan a retardarla y lo que sale al exterior es mucho menor. De acuerdo al tipo de sonido, sea un sonido grave, un sonido agudo, sonido de alta frecuencia, baja frecuencia, la intensidad del mismo, se requerirá o habrán materiales más especializados o unos anchos para que obviamente entre más material, o sea, más barrera tengo, pues la onda sonora se desgasta más. También es muy válido entre los controles de ingeniería colocar silenciadores o algún equipo por el cual el sonido que emite el equipo pueda ser disipado. Y la distancia, como les decía, a medida que se dobla la distancia, el sonido va disminuyendo por mitad. Entonces, si yo tengo una fuente es necesaria y la puedo colocar 30 metros allá y traigo lo que necesite por un medio de transmisión, una cadena, unos cables o algo así, pues definitivamente la fuente va a quedar aislada y nosotros vamos a trabajar. Un claro ejemplo de esto es donde ubican los compresores en las empresas. Normalmente los compresores o las bombas las ponemos en lugares lejanos para que donde esté trabajando mi trabajador, pues no se vea afectado. ¿Listo? También tenemos los controles administrativos, como les decía, como las capacitaciones, que son muy importantes. Y las capacitaciones tienen que ser en varios sentidos. No solamente el cuidado de, venga, es que no debemos coger el clipcito o algo y meterlo en el oído, ¿cierto? Sino también desde la higiene, como también el adecuado uso de elementos de protección, como explicar al trabajador por qué puede ser una afectación grave lo que pasa en las oficinas, que uno va ahorita a una oficina y toda la gente está así. Y salen de la oficina y se van en transporte público y están así. Entonces también no solo es nuestro cuidado desde el punto de vista de higiene, sino la prevención a nivel global. Es importante. La señalización es otro control. Hay controles desde decir qué elemento de protección, si es obligatorio o no, hasta indicar en las áreas cuál es el nivel sonoro que se tiene para que identifiquen que si es un alto nivel sonoro, pues es necesario la protección auditiva. ¿Cierto? El seguimiento médico es muy importante y hay pautas médicas en GATIS y en otros estamentos a nivel internacional donde nos dicen cuánto es el tiempo entre los seguimientos médicos de acuerdo a la intensidad. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero GATIS recomienda que si un trabajador está expuesto a más de 100 decibeles, las audiometrías sean semestrales. Entonces, la diferencia es si deben ser anuales, deben ser cada cuánto. Yo soy ingeniero, les nombro un criterio que conozco, pero realmente la persona pertinente con base en la intensidad expuesta al trabajador que debe determinar ese parámetro de seguimiento médico es el médico laboral. La rotación del personal, pero la rotación del personal debe ser adecuada a unos tiempos de descanso. No pueden ser 5 o 10 minutos, pueden ser inclusive meses de la exposición y también de ser posible disminuir el tiempo de exposición dentro de nuestra jornada laboral. Por último, tenemos los elementos de protección personal. Y aquí hay una gama amplia de elementos de protección personal. Dentro de los elementos de protección personal, disculpen, se pueden dividir en dos grandes elementos. Uno son las copas y los otros son de inserción. Los de inserción hay varias clases. Entonces, las copas son las más efectivas teóricamente, para que ustedes entiendan un poco, debido a que cubren todo el pabellón auditivo. Entonces, uno puede transmitir sonido por la vibración en el huesito, en los huesos del cráneo, en la parte coclear. Entonces, aislarlo con la espuma ayuda a una mejor mitigación. Además que, como se colocan a presión, tienden a que el trabajador tenga menor error en su uso. Problemas, sudan bastante, algún tipo de orejeras, hacen mucha presión, gente sensible al dolor, gente como yo que utiliza gafas, pues obviamente al colocarse las orejeras los va a presionar la pata de la gafa y es complicado. Hay adaptables al casco, hay de diadema, hay unas que pueden pasar por detrás del cuello.
y hay niveles de identificación. De inserción tenemos tres tipos. Tenemos el tipo de espuma, que son normalmente para visitantes, porque son desechables. Entonces uno los comprime, los coloca en el oído y ellos se expanden, pero son de un único uso. Tenemos unos de inserción siliconados, que parecen como un arbolito, el cual se ubican de la misma manera. Eso se puede lavar, normalmente se deben lavar después de uso con jabón de tocador y con agua fría, no con agua caliente, porque el agua caliente puede expandir o dañado, deformar el protector y lo daña. Pueden tener un uso, la ficha técnica, ahorita vamos a hablar de las fichas técnicas, dicen que un año, pero bueno. Y por último tenemos los hechos a la medida o anatómicos para las personas, los cuales utilizan elementos o materiales insonorizantes, se hace como la imprenta o la impronta del oído y se colocan a medida. Esos cubren todo el pabellón auditivo y tienen teóricamente una muy buena administración. También uno puede combinar protección auditiva. NIOSH recomienda que después de 100 decibeles se utilice doble protección auditiva, es decir, unos de inserción más unas copas por encima, ya que el nivel sonoro a atenuar es muy alto. Entonces, como les decía, estos son procesos de selección desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, todo protector auditivo tiene una ficha técnica. Entonces, ahí yo tengo los más sencillos, que son los de inserción tipo espuma. Voy a hacer un comercial que no debería ser, pero pues, estos son de un 3M1100, ¿cierto? Y aquí hay dos características. Él me va a decir de qué están fabricados, cuánto es el tiempo normal de uso, pero lo más importante es que me dan unas tablas de atenuación. Entonces miren que hay unas tablitas de atenuación donde me va a decir un nivel que se llama NRR, que es el nivel de reducción promedio, el cual es como la reducción global que puede tener, pero a su vez también me va a dar la atenuación o reducción por cada frecuencia y una desviación estándar. Entonces hay unos procesos matemáticos que les voy a mostrar brevemente. El más técnico es el de bandas de octava, pero hay otro con el NNR donde uno puede calcular técnicamente cuál es el nivel de reducción del ruido. Entonces, este que tenemos aquí es el nivel. Una vez con esa información y con las sonometrías, uno hace esto y es muy sencillo. Realmente lo que hace es, con la intensidad en cada una de las bandas medidas, le suma 2 veces la desviación estándar y le resta el nivel de atenuación, y con eso va a sacar un nivel teórico por banda debajo del protector auditivo, hace una suma logarítmica de esos valores y va a encontrar el nivel teórico de reducción. Entonces fíjense que yo puedo decir, oiga, tengo una medición, tengo estas 3 fichas de esos 3 protectores, ¿cuál me sirve? Tip supremamente importante. Los niveles de reducción de la protección auditiva tienen que llegar por debajo de 80 decibeles. ¿Por qué 80 y no 85? Porque recuerden que de 80 a 85 es riesgo medio y hay personas que son susceptibles. Entonces, para llevarlos a un nivel seguro, tengo que llevarlos al nivel del riesgo bajo, o sea, por debajo de 80 decibeles. Entonces, cuando yo hago estos análisis, lo que yo pretendo es que esa protección auditiva me lleve por debajo de 80 decibeles. Y una vez ya teniendo el criterio técnico que cumpla, puedo involucrar otras variables para decidir qué elemento de protección utilizar, como el confort de los trabajadores. Entonces, darles muestras a unos trabajadores y decirles, venga, ¿con cuál se siente más cómodo? Para que obviamente si ellos se sienten cómodos, pues su aprestación al uso va a ser mejor. O también el factor económico. ¿Cuál de los que cumple está dentro de mi rango de presupuesto para poderlo dar? Esto con el análisis de bandas de octava. También tenemos el nivel de reducción utilizando el nivel de reducción total. Y es algo muy sencillo. Es con la medición total, bien sea una dosimetría o una sonometría. Dice que se le quita, primero se coge el NNR, o sea, el nivel de reducción total del protector, y se le quita 7 decibeles. Esto lo dice, esto es de NIOSH, y dice que es por efectos de mala fabricación o efectos de uso. Dice, no le crea todo lo que dice, sino préstele 7. Ahora, coge el nivel que le dio total. No, coge ese nivel y réstele 7. Y a ese nivel que le dio, depende al uso, y entonces aquí involucra la postura. De acuerdo al tipo, haga la otra reducción. Entonces, quítale el 25% y son copas.
porque pueden colocarlos mal. Si es un protector de inserción, como los protectores de inserción se pueden quedar hacia afuera, mal puestos por el ángulo, por la articulación al hablar uno, por obviamente la articulación mandibular tiende a salirse. Entonces, quítele un 50%. Y otro tipo de elementos que hubieran, quíteles el 70%. Y ese nivel que le dé, ahí sí réstelo directamente del nivel que le dio a ese nivel calculado. Es muy sencillo, es mucho más fuerte. O sea, digamos que aquí la reducción es mucho más pequeña que en el anterior, pero son dos métodos que hay. Como les digo, matemáticamente, inclusive la Gatizo dice que el que más se debe aplicar es el de barras de octavo, pero ambos pueden ser un criterio matemático de decidir. Yo muchas veces digo, este que es más exigente, si cumple, pues voy a blindar a mi trabajador mejor, pero puede que en casos se pueda utilizar el otro. Como les digo, independientemente del método que se utilice, la diferencia es que podemos utilizar un método cualitativo para hacer la actividad. Con esto, espero les haya gustado la charla el día de hoy. Es una charla, pues, que va orientada hacia cómo interpretamos esas mediciones, cómo las calificamos, cómo las debemos intervenir. Le pido el favor a Wilmer que hagamos el sondeo y después del sondeo voy a abrir 3 minuticos con las preguntas del chat. Mientras que esté en el sondeo, voy leyendo las preguntas para darle solución. Entonces, Wilmer, muchas gracias para hacer el sondeo. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias a ti por la información que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es una dosimetría de ruido? A. Medición de la intensidad de ruido del trabajador. B. Medición de la potencia de la fuente de un sonido. C. Medición de la intensidad de ruido de fuente o área. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Les recuerdo para los que no pudieron estar en nuestro sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A. Medición de la intensidad de ruido al trabajador, un 48% de respuesta. B. Medición de la potencia de la fuente de un sonido, un 9%. C. Medición de la intensidad de ruido de fuente o área, un 43% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, ahí hay una confusión, pero vi que, o sea, subió el porcentaje. Y recuerden, las dosimetrías de ruido son las que se practican al trabajador. Es el ruido que se mide a un trabajador que acumula en toda su jornada laboral. Ese es. Para lo otro, que es fuente o área, se utiliza es la sonometría, dosimetría trabajador, de dosis al trabajador. Siguiente pregunta, Wilmer, por favor. Gracias, ingeniero, por la red. Claro que sí, muchas gracias por la retroalimentación. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuáles de estos ejemplos no es un tipo de protector auditivo? A. Copa. B. Coclear. C. Inserción tipo espuma. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de la segunda pregunta. Los resultados son A. Copa, un 8% de respuesta. B. Coclear, un 84%. C. Inserción tipo espuma, un 8%, ingeniero. No, definitivamente la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen por ahí. Efectivamente, coclear no es un tipo de protección, es un sistema de ayuda sonora realmente. Y si efectivamente protectores son de copa, como les decía, o de inserción. Esos son los dos tipos de protección y coclear no es ningún tipo. Siguiente pregunta, Wilmer. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestra acción educativa. La tercera pregunta nos dice, de los siguientes materiales, ¿cuál es un aislante acústico? A. Madera aglomerada. B. Tela para cortinas. C. Espuma de poliuretano.
Vamos con 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Ok, muy bien. El 84%, los materiales aglomerados, sí, el material aglomerado pudiese hacer una pequeña atenuación. La tela no, la tela lo que hace es evitar la reverberancia. Entonces, por eso en los teatros hay telas para evitar la reverberancia, que es el eco, y efectivamente uno de los materiales más usados industrialmente para atenuar sonido cuando hacemos apantallamiento es la espuma de poliuretano, debido a las pequeñas, ¿cómo se llamaría eso? Fibras que puede tener. Wilmer, me agradaría resolver dos preguntitas que pudiese ver ahí en el chat. Claro, sí, señor. Pero tú las puedes evidenciar, yo no las puedo ver. Ah, bueno, solo tengo una y dice, ¿dónde puedo descargar la presentación del día de hoy? Creo que no tengo más, o sea que no veo más. ¿Usted ve algo más en su control? Sí, señor. Ya te pongo unas preguntas que tenemos de nuestros participantes. Gracias. Tenemos una pregunta de la señora Marta González. Nos Sí. dice, teniendo en cuenta que el ruido puede causar irritabilidad en el trabajador, ¿es posible que como consecuencia de la exposición continua y por factores individuales del trabajador le pueda generar algún trastorno mental? Como mental no, pero sí puede agravar criticidad. Digamos que los sonidos fuertes me pueden dar algún tipo de alteración nerviosa. No está concadenado como un efecto mental, pero sí efectivamente el ruido al estar presente, digamos, no me deja concentrar, me puede colocar intolerable, pero esto no se puede, o sea, no hay todavía literatura que diga que sea la causa base de una enfermedad mental, sino más bien un potencializador en cuanto a reacciones, sobre todo de tipo de carácter de los individuos. Regálame dos preguntitas más y ahí, porque se nos acaba el tiempo. Claro que sí, tenemos otra pregunta del señor Wilkin Herlington Carranza. Nos dice, ¿las dosimetrías a qué porcentaje de la población se le realiza? ¿O cómo podríamos determinar la priorización para hacerlas? Muy buena pregunta, estimado. Entonces, lo que uno puede buscar, y eso digamos que le recomiendo leer las GATIS o las GATIS o de hipoacusia neurosensorial. Uno podría decir por lo menos que en las áreas que identifiquemos de alto nivel, por lo menos una cada cargo que se realice. Y obviamente identificando el nivel de exposición más alto. Entonces, una en cada cargo es una buena teoría. Ya cuando identificamos que tenemos una población expuesta, Gatizo me dice que para identificar el nivel de una población total, lo mínimo que se debe utilizar es 6 para que estadísticamente uno vea una tendencia. Es decir, yo tengo 100 operarios haciendo la misma labor. Vamos a hablar de confección. Tengo un taller de confección y decimos que las chicas de confección, tengo 100 operarios en máquinas planas y decimos que el sonido, quiero mirar cuál es la tendencia, lo mínimo que debo sacar son 6 de esa población de 100. Otra forma es sacar la raíz cuadrada de esa población y ya sacando un promedio de los resultados que me dio, me da la tendencia de exposición de ese personal. Entonces, recopilando, mínimo una por cada cargo como tamiz inicial y posteriormente, si se requiere ampliar la vigilancia epidemiológica, se recomienda basarse por los planteamientos de Gatiz, que son mínimo 6 muestras, o como les digo, la raíz cuadrada de la población trabajadora por grupo de exposición similar, entendiendo que un grupo de exposición similar son un conjunto de trabajadores que se asume tienen el mismo nivel de exposición. Última pregunta, Wilmer, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos la última pregunta de la señora Norma Muñoz. Nos dice, buenos días. ¿Cuál es la persona idónea para hacer la medición con el sonómetro? Perfecto.
Dentro de la legislación colombiana, toda persona que preste servicios o actividades en seguridad en el trabajo tiene una licencia en salud ocupacional o en seguridad en el trabajo. Esta licencia debe tener un link o un alcance, dice en el artículo 2 normalmente de la licencia, que es una resolución, dice las características o qué servicios puede uno como persona evaluar. Dentro de esos debe decir higiene industrial. Toda persona que dentro de su formación académica le reconozcan eso que se llama higiene industrial, es la persona por ley que lo puede hacer. Normalmente son o profesionales en seguridad en el trabajo, ingenieros en seguridad en el trabajo o ingenieros especialistas en seguridad en el trabajo. Wilmer, muchísimas gracias por el espacio. A todos los participantes espero este conversatorio les haya gustado y recuerden seguir con nosotros, Wilmer. Feliz día para todos. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta acción educativa y brindarnos tan importante información. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra acción educativa. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. El certificado de este evento será generado de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta.
Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.